Shelin Rodríguez, gran parte de esta discusión se da en un contexto de, decíamos al principio, ¿verdad? De gran litigiosidad en materia de familia y de un cierto, y sé que estoy siendo injusto probablemente por generalizar, pero de un cierto incumplimiento Es correcto. de obligaciones legales y me atrevo a decir morales y éticas frente a tu propio grupo familiar. ¿Qué lectura le das a esto? ¿Esto es algo de nuestro tiempo? ¿Es algo que antes no se daba tanto porque la gente, o sí tenía hijos fuera del matrimonio también y con relaciones complicadas? ¿Qué lectura le das a esto? Sí, pues las controversias familiares y las civiles abarcan pues la gran mayoría de los problemas o de los conflictos jurisdiccionales en México, es el 70%. Entonces, este tipo de criterios que, digamos, establecen guías o directrices en cuanto a las obligaciones alimenticias y en cuanto a los deberes de cubrir este tipo de obligaciones, pues dan luz o digamos a los juzgadores tanto del orden común, a los tribunales de segunda instancia, a los tribunales colegiados para resolver y para, digamos, ser congruentes con este mensaje en el sentido de la importancia de los alimentos. Ahora, yéndonos a cuestiones muy prácticas, o sea, planteando cuál podría ser el impacto práctico de esta sentencia de la Suprema Corte en la justicia cotidiana, pues basta poner un ejemplo. Supongamos que una persona incumple con ese deber de cubrir los alimentos durante 18 años, después le reclaman la persona acreedora alimentista cuando tenga 30, 40, 50 años, esa deuda. Desde luego que aquí seguirá analizándose o ponderándose por la persona juzgadora el tema de la proporcionalidad, es decir, las capacidades de la persona que deba de pagar los alimentos y las necesidades, pero no vamos a analizar las necesidades del acreedor alimentista actuales, sino nos vamos a Sí, regresar y vamos a hacer de alguna manera, y si no es posible con pruebas, inclusive a través de la equidad y la justicia que impera mucho en materia de niñas, niños y adolescentes, porque si una persona a los 50 años reclama esta prestación, pues es obvio que vamos a tener que acudir a otro tipo de pruebas, tal vez indirectas, para establecer un monto específico. Ha habido muchas sentencias en las que se basan en el sueldo que existía en una determinada época para fijar pensiones alimenticias. Entonces, en este tipo de controversias, pues no será imposible. Entonces, si se demanda a un deudor alimentista, pues en caso de que ya no tenga muchos ingresos, pues igual si tiene bienes, la sentencia podría recaer sobre sus bienes. O sea, no hay realmente un impedimento para hacer justicia en este tipo de casos y creo que ese impacto que tiene en la realidad o en la práctica esta sentencia, pues es positiva porque es una obligación muy seria el pago de los alimentos. Entonces, hacer lo correcto siempre va a ser la opción adecuada, va a ser lo mejor y es lo que busca incentivar esta sentencia. ahora, el hecho de discutir y eventualmente probar o acudir a algún mecanismo que nos permita determinar el monto eh, no debe ser confundido con la presunción de la existencia de la necesidad, ¿no? Porque el hecho de que existe el vínculo paterno-filial ya es suficiente para que surja la obligación de los Exactamente. alimentos. Y Sí, otra cosa es discutir el famoso quantum. exactamente. Sí, de hecho, algo muy importante que analiza la sentencia, un hilo conductor, es cuándo nace esa obligación alimentaria. O sea, en términos generales, todos sabemos que tratándose de derechos a alimentos, pues hay dos sujetos involucrados. Está una persona que tiene el deber de dar los alimentos, que es el deudor alimentario, y está la parte a la que se le deben dar los alimentos, que es el acreedor. Ahora, en este tipo de casos es también importante definir cuándo nace esa obligación o cómo. Como lo mencionaba la licenciada Irlanda, pues es cuando existe ya esta conexión biológica. No en todos los casos, pero sí cuando vamos a hablar de paternidad, porque puede existir esta obligación alimentaria derivada de otros vínculos que no necesariamente son biológicos. Sí, Por ejemplo, en las adopciones. claro. Entonces, pero en este tipo de casos de paternidad, que hay un reconocimiento voluntario, como en este supuesto que estamos analizando, pues sí nace a partir de ese momento. Cuando hay esa conexión biológica, es lo que determina el nacimiento de la obligación. Y esta obligación siempre se va a presumir hasta que la persona cumpla 18 años, con una sola excepción, que la persona se emancipe antes de tener los 18 años, porque ahí el derecho da ese reconocimiento de que se puede valer por sí mismo. Entonces, claro, va a haber otras dos excepciones que ya mencionamos, cuando hay una discapacidad muy seria
que le impida a la persona valerse por sus propios medios para obtener, digamos, dinero o riqueza, y cuando la persona siga estudiando hasta los 25 años. Entonces, ahí nace la obligación, hay una presunción de necesidad hasta los 18 años, y esa presunción, digamos que termina y puede continuar hasta los 25 cuando la persona estudia y está de manera congruente al grado. Por ejemplo, podría ser incongruente en algunos casos, o sea, tampoco quiero establecer generalidades, pero supongamos que la persona tiene 23 años y está estudiando la secundaria apenas o la primaria, pues en este tipo de supuestos el juez va a tener que ponderar la situación concreta de la persona y si esto es acorde con su O interés. por ejemplo, en un caso que resolvió un tribunal colegiado en el estado de Veracruz, la persona tenía pues ya casi 30 años y aducía seguir estando en la necesidad de recibir alimentos de su progenitor porque tomaba clases de inglés los sábados. Los sábados tomaba 2 horas de inglés. Sí. Y entonces ya no, pues Sigo estudiando. yo sigo estudiando. Entonces ahí es donde viene tu reflexión, ¿verdad? Sí, claro, o sea, el derecho también tiene que prever estos escenarios para evitar en algunos supuestos abusos de derecho, porque esto no va a dar en ningún supuesto algo beneficioso para pues, las personas en quienes nos debemos de enfocar principalmente, que son aquellas que realmente lo necesitan, porque ya cuando existe, digamos, una situación en la que la persona se puede valer por sí misma y ya, digamos, se desprendió del vínculo tan cercano que hay al vivir en el mismo domicilio, etcétera, etcétera, pues ya no puede darse estas mismas presunciones, el derecho ya no lo ve de la misma manera a una persona que realmente lo necesita. Entonces, en este caso que me planteas, pues me parece difícil compartir la perspectiva de esta persona de 30 años que sigue estudiando los sábados De, inglés. de hecho, el propio colegiado sostuvo lo que tú ahorita manifiestas. Ya no aceptó eso. Ujú. Sí, Ya sí, no. la verdad es que es complicado. Entonces, a mí, la verdad, esta sentencia me parece muy relevante. O sea, afortunadamente, este tipo de principios que ha establecido la Suprema Corte en los últimos años han permeado, lo podemos ver reflejado inclusive en el nuevo Código Nacional en materia civil y familiar. Hay una sección en un libro que está totalmente dirigida a los alimentos. Sí. Entonces, eso es positivo porque, digamos, implementan este tipo de medidas. Estoy convencido de que pues, va a ser muy funcional, o sea, asumir o recibir el mensaje de la Suprema Corte y reflejarla en las legislaciones. En los estados siempre ha habido problemas y esto se va a solucionar en materia familiar y en materia de alimentos, prescripciones y todo, porque pues, la legislación pues, era muy, digamos, fragmentada. Por ejemplo, aquí en Morelos tenemos un código familiar y un código procesal familiar. En Jalisco, por ejemplo, solo existe un código civil, un código de procedimientos civiles. Entonces, algunos estados se modernizaron y otros no. Entonces, ya vamos a tener una unificación y a lo mejor este tipo de principios o de reglas de imprescriptibilidad se reflejan en nuevas legislaciones, que este mensaje pues permee y que produzca resultados beneficiosos para los niños y las niñas. Sí, que ese siempre ha sido mi duda respecto a estos criterios que fija la Corte en materia familiar, porque sabemos, derivado de la alta litigiosidad a la que te referías, que en la jurisdicción ordinaria familiar están atascados de asuntos, literalmente. Entonces, ¿qué tanto tienen tiempo ellos para reflexionar? Bueno, en primer lugar, para actualizarse, y esperemos Sí. que este programa contribuya también a eso, Sí, claro. y para aplicarlo en su ejercicio cotidiano de la función jurisdiccional. Eso, en fin, hay por ahí algunos estudios que demuestran que no necesariamente estos criterios bajan, o todos bajan, ¿no? Ujú. Y un dato muy importante también, además de la cantidad, es la complejidad o la litigioso, bueno, lo litigioso que son este tipo de asuntos. O sea, de hecho, Pues, en mi pues ahora sí que experiencia, los pleitos de familia, ¿no? Sí, ajá, en mi la- experiencia te puedo decir que, o sea, he tenido oportunidad de ver controversias familiares, penales, administrativas, mercantiles. Y creo que donde hay, o sea, un litigio muy difícil y muy ríspido es en materia familiar. Entonces esto hace que los expedientes, pues, No. engorden o se hagan kilométricos, haya Duren muchísimas años. pruebas, duren Claro. años. Oye, y déjame también para sumarle a quien te está escuchando, el derecho de sucesiones por ahí va también. Ujú. Sí, también. Derivado de algo muy parecido, pero Sí, ahí va. también. Oye, Irlanda,